Hoy nos damos un verdadero lujo, un privilegio, porque tenemos una entrevista con la primera gimnasta olímpica que representó a la selección argentina allá por los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona, ganadora de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, y también profesora mía en el Círculo de Periodistas Deportivos. Así que para mí es un verdadero placer y privilegio darle la bienvenida a Romina Platarotti. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Denis? Un placer también poder estar con vos y que vos me hagas la entrevista. Bienvenida a Que Viva el Fútbol. La verdad que es una alegría, después de tanto que lo veníamos pactando, poder charlar y aprovechando también estos días que, nos tienen un poquito más en casa. Así es, exacto, en casa como debemos hacerlo, cuidándonos y bueno, el que puede trabajando, ¿no? Desde sus hogares y si no, tratando de hacer las actividades que están al alcance, pero es importante hoy por todo lo que nos dicen que remedio quedarnos en casa y ojalá que todo esto de a poco vaya acomodándose. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Estás haciendo consultas desde tu hogar, o sea, a distancia con los deportistas? Sí, yo ya antes de este contexto actual, la modalidad de Skype o videollamada lo utilizaban con deportistas que no viven en capital. Yo trabajo en capitales donde tengo el consultorio, en Capital Federal, en Buenos Aires, y muchos chicos o chicas del interior, o quizás a veces cuando van a competir afuera, utilizaba esta modalidad, y hoy más que nunca, porque bueno, mismo los chicos las chicas también que vienen al consultorio, hoy es la manera que tenemos para poder seguir manteniendo el proceso y el trabajo, así que sí, pudiéndolo hacer desde casa. ¿Les cuesta mucho a los deportistas el hecho de estar teniendo que por ahí entrenar desde la casa? A veces uno mira que la noticia que los jugadores de fútbol por ahí cuentan con grandes patios y tienen por ahí, pero el resto de los deportes por ahí de la Argentina no es tan simple. ¿Cómo la vienen llevando? Y tenés de todo. Te soy sincera, a veces al hablar y cuando me muestran cómo están entrenando o la creatividad y es un esfuerzo que ahí te das cuenta también. Yo lo hablo, se los comentaba a entrenadores también y mismo a ellos, a los deportistas, son momentos donde te das cuenta esto de, bueno, las condiciones no son para nada beneficiosas. Lo importante es tener en cuenta que si a todo el mundo le está pasando lo mismo, ¿qué hago? ¿Me quedo no puedo hacer nada? No sé, el living mío mide muy poquito y no me puedo mover, o busco la creatividad y trato de hacer lo que está a mi alcance. Y ahí ves un poco, ¿viste? La actitud de esa deportista que dice, no, voy para adelante y esto voy en mi objetivo, al que, ¿viste? Hay que acompañarlo un poquito más, se notan esas variables y está bueno también para el entrenador tenerlo presente para trabajarlo, por supuesto, en la medida que uno puede. Y después está muy bueno lo que vos decís, Denis, porque no todos tienen una casa o muy amplia o que tenga parque, y tengo atletas que hacen desde, no sé, sí, en un living de esgrima, tratan de moverse en un living, se les queja a la vecina porque hacen ruido, entonces no pueden hacer ruido, usan un arma que les quedó quizás de un viaje, pero que el arma ya no está en desuso, pero no pueden ir a buscar sus armas al club porque el club está cerrado, o de natación, que no pueden entrar en una pileta porque no tienen pileta en su casa, algunos sí, pero otros no. Entonces tratan, bueno, es buscar creatividad junto con el entrenador y si hay otro profesional dentro del equipo, preparador físico, buscar alternativas también desde con otros ejercicios donde el gesto deportivo que se hace en ese deporte esté presente, independientemente, ¿no?, de lo que es toda la preparación física y la flexibilidad. Tratar de no perder, que no lo vas a perder porque hay una memoria muscular, pero quiero decir, esto de estar lo más en contacto posible con
con el deporte que cada uno hacía, pensar que hace no poco, todos los días, cantidad de horas, y un día, más o menos fue de un día para el otro, y dijeron, bueno, hasta acá, entonces fue un cimbronazo importante, si bien cada uno lo va transitando diferente, un cambio, y algunos, bueno, lo van llevando mejor, otros no tanto, pero como nos pasa a todos los seres humanos, en el caso, bueno, acá estamos hablando bien del ámbito deportivo. ¿Cómo impactó la postergación de los Juegos Olímpicos? A algunos le habrá caído mejor y por ahí a otros no le ha caído bien. Sí, yo, mira, lo que íbamos escuchando y al estar en contacto, había una incertidumbre en un principio, pero después cuando ya se veía lo que estaba pasando a nivel mundial, más allá que los casos que en Argentina o en otros países, pensar en que se podían llegar a hacer era como imposible. Y si bien hasta que no llegó en algún punto lo que fue el comunicado oficial del COI, del Comité Olímpico Internacional, había todavía como una incertidumbre. Cuando llegó fue como reafirmar algo que ya medianamente se venía como pensando, esto que los juegos no se iban a poder realizar. Y a cada uno lo agarra en etapas diferentes. A ver, yo te puedo hablar de los que con los que trabajo o los que conozco más por otras situaciones. Muchos recién están como en carrera y quizás son sus primeros juegos, o todavía no habían clasificado y estaban en preparación para clasificar. Otros deportistas que ya están en una etapa donde están por sus últimos años, entonces también los agarran de otra manera, porque habían planificado quizás competir en el Juego Olímpico y pensar después su retiro. Entonces es como, bueno, empezar a replanificar todo nuevamente, no solo en lo deportivo, sino también en la vida, porque el que estaba pensando en, bueno, me retiro, es todo un tema el retirarse de una actividad deportiva y ahora decir, bueno, pero si quiero ir a cumplir mi sueño, quiero entrenar un año más y todo aquello que tenía pensado, bueno, también lo elijo postergar o no. Es muy variado, pero obviamente que genera a nivel emocional y para mí de lo que voy detectando y escuchando, y sí, es un impacto que en general hay que trabajarlo. Algunos lo lleva mejor, otros le cuesta un poquito más, pero bueno, obviamente se va a poder salir adelante, pero sí no pasó desapercibido en absoluto. Ya te vuelvo a repetir, independientemente que ya se veía venir, cuando llegó la confirmación fue bueno. Hay un tiempo límite, es un tiempo donde uno es joven, entonces por ahí, esto que se atrasa un año realmente puede complicar en estos deportes donde vos tenés un límite de edad muy específico. ¿Cómo se trabaja una crisis sabiendo a ese deportista que le tenés que dar un año más de trabajo? Y ahí está muy... A ver, puede existir una crisis, pero es muy importante esto del deseo de esa persona que trabajó para un objetivo, y sí saber que, bueno, por delante el esfuerzo que va a tener que seguir entrenando si es que quiere llegar al juego, ¿no?, en un estado óptimo como quería. Saber que el esfuerzo está y va a haber momentos de angustia, de crisis, de no saber qué hacer, de enojo, pero es un enojo frente a algo que nadie puede controlar y que le pasa a pasar acá en Argentina como en todo el mundo, y es muy puntual, es trabajar esas crisis que aparecen donde quizás, bueno, había ya un desgaste también en cuanto a la parte física, alguna lesión, o es pensarlo también obviamente junto con el entrenador y el equipo y acompañar, y cuando se toma una decisión, bueno, ir como rearmando nuevamente el camino hacia
ese objetivo, si ese era el último o el que se habían planificado como el último, ¿no? Porque este es un caso, te puedo decir, después hay variedad de, hay chicos o chicas que todavía no saben si van a ir a Tokio porque no pudieron ir al preolímpico, pero en el caso que vos me decís, Demi, sí, a ver, la gimnasia artística, que es la actividad que yo realizaba, el deporte hubo una modificación bastante en cuanto a la edad de retiro. Pero bueno, eso no quita que haya gimnastas que quizás, tanto en la rama masculina, femenina, no hablo solo de Argentina, de otros países donde no es lo mismo tener 20 y pico que tener 37 años, pero una cuestión más física, porque la experiencia obviamente también te suma a la hora de competir y de estar en determinados eventos. Pero bueno, es trabajar mucho, cuidar mucho el cuerpo, cuidar mucho cómo se va a entrenar y estar muy bien en cuanto a emocional, a lo que es el estado emocional. Y si hay que angustiarse y trabajar esa angustia, porque bueno, pasa, no sé si son angustias, son situaciones que mejor sacarlo y trabajarlo a guardarnos y hacer que nada pasa, porque es muy difícil. Romina, te llevo bien al plano deportivo porque ya mencionaste un par de veces el hecho de los objetivos, el entrenador. Cuando vos trabajás con atletas, el entrenador viene y te habla, trabajás también a la par con el entrenador sobre los objetivos por ahí del deportista que vos estás tratando como paciente tuyo. Es lo ideal. Lo ideal es poder trabajar como equipo, ¿no? Que haya una buena comunicación con el entrenador, que haya una apertura también a ver, de parte del entrenador del deportista con el cual yo estoy trabajando, porque hay muchas veces donde yo puedo percibir algo, sugerir, siempre, por supuesto, yo soy muy de dejarle en claro al deportista con el que yo estoy trabajando que ese tipo de comunicaciones pueden llegar a existir y si están, hacérselo saber. Es lo ideal, no siempre pasa, la realidad es que no siempre pasa. Hay técnicos, hay entrenadores más abiertos a lo que es el campo de la psicología que otros. Me ha pasado, me pasa. Se puede trabajar de las dos maneras, pero sí tengo que decir lo ideal y sí, siempre es que todos vayamos, ¿no? Y acompañemos para un mismo lado, en equipo. Armar un equipo interdisciplinario, que sería lo ideal. En Argentina no todos los deportes lo tienen, que no es solo un psicólogo, sino que es un kinesiólogo, una nutricionista o un nutricionista, diferentes disciplinas, todos trabajando en función de un objetivo común, que ese deportista esté bien. Con algunos entrenadores se puede trabajar más, con otros menos, pero bueno, el trabajo se puede hacer igual, o sea, y yo trato de acompañar cuando no puedo tener tanta comunicación con el entrenador, con el atleta y bueno, y sí fomentar mucho que él tenga el diálogo también con el entrenador de ciertas cuestiones que quizás nota que le pueden servir más de una manera y no de otra, bueno, que pueda él comunicárselo. Pero sí, el vínculo deportista-entrenador es fundamental, entonces a veces cuando hay cortocircuitos o cosas para también decir, van bien por este lado, siempre cuando hay más flexibilidad con quienes uno puede trabajar es mucho más provechoso para lograr un buen trabajo. Pero bueno, la realidad es que se dan ambas situaciones. Claro. Yo recién mencionabas, ¿no? Lo ideal del equipo interdisciplinario. Vos como psicóloga también, en esta cuarentena has tenido que estar atenta a si un deportista tenía un trastorno en la conducta alimentaria, por ejemplo. Exacto, sí, también es todo un tema, sí, es justo, Denis, esto que vos planteás es en la alimentación, en esta etapa donde también, más allá de
la rutina que el entrenador puede darle, y el tema de la alimentación es fundamental, y bueno, y a veces viste, son el estar guiado por un profesional es sumamente importante, y no a veces, uy, no, como no estoy entrenando tanto, vamos a comer menos de esto, comer menos del otro, sin un fundamento, sin alguien que realmente sepa. Y a veces en esas, lo digo porque lo he visto, porque como ex deportista también de alguna manera no contaba con un equipo interdisciplinario y lo tuve que ir a buscar yo, porque me parecía que era fundamental que alguien me dijera qué tenía que comer, pero alguien que estuviera capacitado. Entonces es fundamental, porque es como si yo me pusiera a hablar de kinesiología, tampoco estaría haciendo algo o no me siento capaz de poder hacerlo. Entonces a veces empiezan a mezclar los roles, y puede ser con toda la buena intención, pero se pueden hacer, generar situaciones que después a largo plazo no son buenas. Y tocaste un punto, bueno, justo lo que es el tema de la alimentación hoy en día, en esta etapa de cuarentena, donde quizás hay, si bien te estás moviendo, pero no es lo mismo la actividad que uno está haciendo. Por supuesto es súper positivo mantener una alimentación saludable, cada deportista tendrá la suya, y la que no sé quién le haya dado, ojalá haya sido una persona idónea. Eso es lo ideal. Lo otro también, es complejo eso. Es complejo, es lo ideal, sobre todo también cuando uno está en una etapa de desarrollo y de crecimiento en los deportes infantos juveniles, donde uno está ya de por sí, vas teniendo cambios lógicos por el crecimiento, y bueno, y sí, la alimentación es uno de los requisitos fundamentales para que tu cuerpo funcione bien o no, para que tu mente funcione bien o no. Entonces es tan básico, primero lo necesitamos para vivir, pero después para el deportista es fundamental estar bien alimentado. Y en este caso, si no, es lo que vos dijiste, bueno, es estar asesorado por alguien que sepa, y para hacer las cosas bien. Simplemente, y tan importante eso, bien, no solo para el rendimiento del deporte, sino principalmente para que esa niña o niño esté bien, de salud. Es eso. Volviéndote a lo que es el plano de la actividad de la competencia, ¿lo psicológico influye en la reiteración de lesiones? Puede, sí. Yo no soy, a ver, hay casos y casos, tampoco, viste, soy de psicologizar como todas las lesiones. Bueno, se lesionó y sí es emocional. Siempre uno tiene que ver, viste, e ir un poquito más allá y ver, viste, si es recurrente, si se dan en determinadas situaciones, qué le estaba pasando a ese deportista en determinado momento. Ahora, que influye, como nos influye a todos, cuando uno está con un nivel de estrés muy alto, o estás más vulnerable porque atravesaste una situación que pudo haber sido traumática, nos pasa que quizás nos enfermamos o nos sentimos diferentes. Bueno, quien hace deporte es un ser humano, entonces puede que le esté atravesando una situación en su vida que no sea la ideal, y eso hace que sus defensas bajen y puede darse una lesión, o también como un hecho anticipatorio y recurrente frente a algo que a veces les cuesta enfrentar, y la manera, el mecanismo de defensa, lo pongo entre comillas porque bueno, no es el saludable, ¿no? Pero que se utiliza inconscientemente muchas veces, y sí, es el tema de las lesiones. Hay que estar muy atentos a si se dan aparte de una manera frecuente, recurrente, ante determinadas situaciones, bueno, ver qué está pasando ahí. Y esto, y que no haya un estrés, viste, y el famoso síndrome de burnout, que hablamos mucho, viste, el síndrome de estar quemado, cuando ya hay una saturación en cuanto a una sobrecarga de entrenamiento. También estar muy atentos, una sobrecarga de entrenamiento no solo a nivel físico, sino también
está muy sobrecargado emocionalmente y estás más vulnerable. Entonces, sí, está ligado, sí. Hay caso por caso, por eso no soy de psicologizar todas las lesiones, pero sí tenerlo en cuenta, por supuesto, a la hora de trabajar con los deportistas, sí. Y ahí nombraste un punto interesante, porque nombrabas el estrés. Las personas usualmente hacen deporte para desestresar. Y a los deportistas les agarra estrés. Mi pregunta es, ¿la competencia en sí atenta contra la esencia del deporte? Y a ver, el alto rendimiento, digamos que no, yo lo correría de lo que es la actividad física como promocionar lo que es la salud física y emocional del ser humano, porque justamente el alto rendimiento es llevar al nivel máximo de exigencia tanto lo físico como lo psicológico. Entonces, sí, lo que vos planteás, Denis, es importante y es una contradicción. Es decir, bueno, una cosa es hacer actividad física como promoción de la salud y bienestar. Y el alto rendimiento, y la realidad es que la carga de entrenamiento y genera ciertas, a veces, lesiones o las repeticiones que se hacen o el nivel de exigencia, pero existe, en realidad existe el alto rendimiento y para llegar a determinados niveles necesitas determinada tipo de exigencia. Por eso es tan importante esto de, bueno, existe, pero estemos todos atentos a prevenir, digamos, a saber que si determinada carga de entrenamiento puede llegar a generar, no sé, una lesión o intentemos que sea realizado de la manera más correcta posible, con prevención, pero son cosas totalmente diferentes. Es bueno lo que vos decís, una cosa, preguntarle a cualquier en general, ¿no? Deportistas de alto rendimiento y te van a decir, no, sí, me duele esto, o quizás después me dolió lo otro. No todos, pero tampoco quiero asustar y no, yo, cada organismo es único y diferente y cada uno somos diferentes, pero no es lo mismo a hacer una actividad física más a nivel recreativo, estás en otro estado en otro nivel de exigencia, tu cuerpo va al máximo y tu mente va al máximo y se generan muchos casos, situaciones de estrés, por eso es importante ahí estar atento y decir, bueno, hasta dónde, a veces viste, quiero conseguir esto a costa de todo y no me importa cómo va a quedar mi salud, ni física ni mental, o le pongo un freno. Y ahí yo siempre digo, es muy importante el entorno también que rodea al deportista. Bueno, se habla mucho y lo digo porque es un tema que es muy recurrente cuando aparecen los Juegos Olímpicos, el tema del doping es, bueno, ¿qué se hace con eso? Eso, independientemente del tratar, ¿no? de erradicarlo, bien se sabe que está y que en muchos lugares lo que se intenta es buscar la solución para tapar el doping y no justamente para erradicar el doping. O sea, es una realidad que está y que los deportistas con los cuales yo trabajo me lo dicen y en cuanto a que obviamente es una sensación de desventaja pero la elección está ahí, es elegir uno desde qué lugar quiere tomarse el deporte, elegir también qué quiero para mi salud, porque a la larga o a la corta ese tipo de sustancias no son nocivas, digamos, o sea, entonces es esto, llego a tal lugar a costa de cualquier cosa o tengo un límite. Y eso, el entorno, yo creo que siempre, más allá de la persona que hace el deporte, el entorno es muy importante. El entrenador, familia, el contexto que acompaña, ver dónde pone el foco, ¿no? Porque bueno, el deportista en un momento deja su actividad deportiva y la vida continúa. Y yo soy muy en primer lugar, para mí está el ser humano, la salud y después hoy hace deporte, el día de mañana hará deporte o lo hará más recreativo o hará una cosa totalmente diferente, pero eso es una elección y el tener muy claro, bueno, a ver, porque
es un tema que aparece y que los deportistas se lo preguntan, se enojan, obviamente saben en algún punto a veces que hay una desventaja, pero bueno, es real, son situaciones del deporte que se dan y que está bueno hablarlas. Básicamente para mí es importante eso. Este mundo que es bastante dinámico, pero también es muy extremista, y voy a comenzar con el ejemplo de lo que por ahí a mí me tocó cubrir a principios de este año, técnico nuevo en un equipo de fútbol, primeros 2 partidos, empates, se hablaba y hasta se le llegó a preguntar si no ganaba ese tercer partido con un mes de trabajo, si iba a dar un paso al costado. Ese tercer partido, ese equipo gana ante un clásico, algarabía total, ese técnico de una semana atrás preguntarle si iba a renunciar si no le ganaban el clásico, pasaba a estar muy considerado. ¿Cómo se trabaja con los deportistas cuando ganan y cuando pierden? Y te lo pregunto específicamente a vos, porque vos por ahí tenés una historia que muy pocos por ahí conocen, pero a vos la Federación de Gimnasia le puso a un movimiento, a un ejercicio, tu apellido. Así es, sí. Entonces, para un deportista es un momento de mucha gloria eso. Entonces, ¿cómo se trabaja con un deportista donde puede tocar la gloria como puede tener una derrota constante? Y trabajar mucho lo que tiene que ver con esto de cuán importancia le da, ¿no?, a la mirada ajena, a la opinión ajena y al que dirán. Tiene que ver también con una madurez, ¿no? El deporte, lo bueno que tiene, y también el alto rendimiento, más allá de que es lo que yo te decía, que te lleva a niveles de exigencia máximo, es que también uno puede aprender un montón de cosas, y ahí está bueno el rol muchas veces del entrenador o bueno, en este caso desde mi lugar o los profesionales, que puede transmitir muchas enseñanzas que después uno aplica constantemente en la vida, más cuando te formás, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé muy chica, tenía 6 años y hasta mi adolescencia y un poquitito más hacía mi actividad deportiva, era como mi actividad central. Entonces iba a que vos me decías esto, cómo trabajarlo. Y tiene que ver mucho con, a ver, a veces no creerse, siempre cuando, y me ha pasado a mí, ganas, tenés un buen resultado, todos van a querer, se puede decirlo, la foto con vos, o te van a llamar, y en esto vas a salir en la tapa de un diario, y la promesa de, no te va bien, y dejaste, eras la promesa argentina, pasaste al, no sé, no sabemos quién es, o sea, no todos, porque con esto no hago referencia a todo el mundo. Sí, es un país donde el exitismo está como muy presente. Y yo lo que trabajo con los deportistas, porque no solo le pasa con el periodismo, porque muchas veces, viste, el periodismo está como ahí en el ojo de la tormenta de, bueno, y de repente te hablaban tanto de tal persona, bueno, ahora no hablan. También hay una realidad que el medio de ustedes se basa en noticias y en lo que vende más o no, o sea, es entender un poco todo y que entonces no es personal, que es como es un mecanismo, a veces es un mecanismo complejo, pero poder entenderlo desde ese lugar y sobre todo esto, a ver, de la confianza en uno mismo independientemente a lo que el otro pueda o no decir de vos. Obviamente que a todos nos gusta que nos digan, qué bien que estuviste, te felicito, pero bueno, saber que también el día de mañana no te lo van a decir, eso no significa que vos no seas bueno. Puede ser que no sé, no hayas tenido el mejor torneo, la mejor actuación, pero que la autoestima, tu autoconfianza no se sostenga en base a la mirada del otro y lo que el otro puede llegar a decir. Eso es como un trabajo muy importante, porque si no, sí, primero que están muy pendientes de lo externo, pero puede ser externo todo, desde, no hablo solo del periodismo, desde gente que dice, bueno, vos lo decías, el caso de los técnicos, es muy común en el fútbol, sobre todo donde el fútbol, justo hablábamos,
que es un deporte que todos somos técnicos y sabemos y opinamos, viste, es un genio porque el partido y al otro partido no ganó y lo quieren sacar. Ahí tiene que estar muy bien trabajada esa parte de confianza, de solidez, y después, acá hablando bien del caso de los técnicos, sobre todo en fútbol, básquet, vóley, o que también es una dinámica que ellos conocen, que no digo que esté bien, ¿no? Pero funciona un poco así. Es resultado, el club sigue, que a veces no funciona bien porque necesitas un proceso y un tiempo, ¿no? Para que se den determinados resultados. Pero el que lo conoce más cómo es este sistema un poco perverso, y lo va a poder manejar un poquito mejor, porque la realidad es que ellos saben que si a la segunda fecha, tercera fecha vuelven a perder, y es como que es aprender a trabajar, a manejar ese nivel a veces de estrés que puede, o presiones que pueden existir de varios lugares, más el fútbol, que sabemos que las presiones vienen por varios lados. Entonces el que tenga más claro cómo es el juego lo va a poder como de alguna manera manejar un poquito mejor. Ayuda más. Te hago últimas dos preguntas, no quiero abusar de tu tiempo, también de tu amabilidad. Vos fuiste parte 12 años de la selección argentina de gimnasia artística, ¿no? ¿Qué significa representar a la selección nacional? Ay, a ver, se me lo han preguntado. Te diría que medio que fue cambiando con el tiempo, porque uno va creciendo y se va resignificando las situaciones que viví. Cuando sucedían las cosas, sucedían todo tan rápido, era tan la vorágine de una cosa tras de la otra, sí, de por sí era un orgullo, y lo que a mí me generaba particularmente como deportista era que defendía a mi país, como quería que mi bandera esté en lo más alto, era más argentina que nunca. Mi sensación era esa, lo que a mí me generaba. Y ni que hablar cuando uno lograba, ¿no?, algún resultado que era importante para el país, y ver, viste, escuchar el himno y ver el símbolo, ¿no?, nuestra bandera, era una emoción y como cariño hacia el país donde uno nació, independientemente de que obviamente contábamos como hoy en día también, ¿no? Hay cosas que no se dan, como quizás en otros países donde la infraestructura era mucho mejor, o había otro tipo de contexto en cuanto a lo deportivo. Es como que en ese momento a veces uno decía, pero acá todo cuesta el doble, y bueno, cuando tenés la camiseta, en ese momento representaba al país, era darlo todo y más por representar bien a la Argentina, más allá de no, obviamente, de que uno quería que le vaya bien por uno, pero y después con los años se fue resignificando, y cada vez creo que ese sentimiento me acuerdo y está más presente de lo lindo que fue, y la posibilidad de haberlo logrado, ¿no? Trabajé mucho para poder lograrlo, pero agradecerlo también, porque bueno, a veces uno puede trabajar y las cosas no se dan. En mi caso, que lo pude vivenciarlo, agradezco un montón porque fue hermoso. Iván, vos ganaste una medalla de bronce en los Panamericanos en La Habana, en Cuba. ¿Tuviste al podio? Sí. Exacto, sí, eso fue uno de los torneos que más recuerdo. Porque sí, era algo bastante complejo, la verdad que sí, era difícil. Yo tenía 14 años, y cuando me enteré, la gimnasia artística femenina consta de 4 aparatos, y en el último aparato que me enteré que estaba ahí peleando la medalla, me concentré en lo mío, terminé la rutina, tenía que esperar la nota, y bueno, ahí cuando me enteré fue una alegría
inmensa satisfacción, y es uno de los torneos que recuerdo con cariño, si bien tengo un montón, hasta el que quizás ni se sabe, porque fue el primer nacional, que quizás, viste, no fue tan trascendental, pero para mí marcó algo muy importante, los Juegos Panamericanos de Cuba, el poder haber subido un podio en uno de la round fue hermoso haberlo logrado. Sí, lo recuerdo como uno de los torneos así más lindos. ¿Disfrutás de ser psicóloga y de haberte además mantenido en el ambiente del deporte? Sí, me encanta. Sí, amo mi profesión. Otro beneficio también, porque tengo la oportunidad de haber encontrado o de haber buscado, en realidad, y de haberlo logrado ejercer una profesión que me apasiona. No solo en lo deportivo, a mí me encanta, yo hago lo que es psicología, que le digo clínica, que con los deportistas también lo aplico, que no necesariamente siempre hablamos de deporte, a veces surgen situaciones por fuera de lo deportivo, pero el seguir también en contacto con el ámbito deportivo desde este lugar, porque muchas veces me han dicho, pero ¿por qué no fuiste entrenadora o no te dedicaste, no sé, y sí, si bien me gusta y lo he hecho más a nivel recreación, desde este lugar yo siento que puedo aportar más, porque también me debo sentir yo más cómoda, y todo lo que sea en beneficio a ayudar a la persona a hacer su mejor versión, en el granito de arena y el recurso que yo pueda poner dentro de mucha gente que está acompañando, a mí me da una satisfacción increíble, y lo vivo día a día con diferentes hechos, ¿no? Deportistas que hacen un torneo y me manda mensaje, o que logro tal cosa, y también de otra parte, porque también esto que vos decías al principio, no es que esto es magia, y que no, y es acompañar también en los momentos donde está la frustración, y uno estar ahí también, y aprender y trabajar de eso. Pero eso también es importante, porque es saber que eso también les va a servir, no solo para lo que están, quizás que creen que se les está acabando el mundo porque no fue bueno un torneo, es acompañarlo en que puedan tener una visión de las cosas que los ayude el día de mañana en cualquier otra cosa que puedan emprender. A ver, a mí me fascina lo que hago, la verdad que soy una agradecida, y sí, sigo ligada a lo deportivo, es otro modo de seguir en contacto, pero sí, desde un lugar que yo me siento cómoda y que siento que es donde sí, cuando uno se siente cómodo, creo que es donde uno siente que puede brindar cosas más positivas. Romina, agradecerse muchísimo. Tu sitio web es www.rominaplatarotti.com. Así es. Cuando termine la cuarentena, ¿tenés seminarios por el país? ¿Tenés ya algo? Mira, todavía no, porque todo esto, habían algunas cuestiones de ir al interior, pero quedó todo en planificar, porque ni fecha se pudo poner. Así que, pero bueno, todo, si no, yo lo informo o en la página que nombraste, o en las redes, en Instagram o Facebook o Twitter. Así que todas en general es Romy Platarotti o Romina Platarotti, y ahí ya informo todo. Así. Mismo para los Juegos Olímpicos, has estado también para los programas de televisión. Sí, estuve en dos oportunidades, he estado en la TV pública y en ESPN los últimos 2 juegos. Pero ahí te vi, decía, esa es mi profe. Bueno, pero ahí también me tenés que enseñar vos. Como buen periodista que sos, ahí me tenés que vos venir y decir, Romina, esto sí, esto no. Estaba como especialista acompañando al periodista, ¿no? Que eso es una experiencia también, sí, es hermoso, porque vivís el Juego Olímpico en ese ámbito, ¿no? De vorágine, y terminás conociendo un montón de deportes también, y de vivir la historia de cada deportista, ¿viste? Porque nada, yo iba
en mi caso iba por gimnasia específicamente, pero me quedaba todo el día y quizás, viste, me conocía todo y a mí me encanta también la profesión de ustedes y ver cómo ustedes se manejan y aprender, pero bueno, vos ahí sos el especialista que ya me darás tu feedback al respecto. No, no, realmente ha sido muy bueno, muy interesante, realmente yo me acuerdo por eso haberte visto, así que bueno, deseo que, mira, no sé si en Tokio nos cruzaremos, deseo por lo menos que en París nos podamos cruzar. Yo voy a Pero trabajar en esto, profe, se lo prometo. vos acordate y hacemos una nota, no sé qué tecnología va a haber en ese momento, Ahí, no hacemos una nota desde París, los ahí, dos ahí. muy Dale. bien. Muchísimas Bueno, gracias por estar perfecto. aquí al fútbol, un saludo enorme y bueno, estamos en contacto. No, gracias a vos, felicitaciones por el programa y lo que venís haciendo y acá estoy para lo que necesiten.